Alabado sea el Señor. Terminemos, por favor, el libro de Hebreos. Estamos tomándonos un tiempo extra en este tema. Hay mucho acá que queremos compartir para terminar. Después que él describe todas las personas que han atravesado y vivido por fe, en el capítulo 11, lo llamamos los destacados de la fe, el capítulo 11 de Hebreos. Aquellos que murieron por la fe, aquellos que dice que obtuvieron gran testimonio, no recibieron lo prometido y estaban esperando la promesa, un Mesías, alguien que va a venir y los va a liberar, y no lo recibieron. Ellos vivieron por fe, murieron por fe. Y aquí recalca este tema al principio del capítulo. Aún Abraham, que confió en Dios, es el padre de nuestra fe. Aún él estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él estaba esperando algo más allá de la carpa en la cual él vivía. Abraham era nómada. Él se trasladaba de lugar a lugar. Él iba buscando buenos pastos para llevar a todos sus animales, todo su ganado, todo lo que él tenía. Él iba caminando, era el nómada, y él construía su tienda, pero estaba buscando una ciudad, un lugar cuyos fundamentos y cuyo constructor y arquitecto era Dios, y no lo encontró. No, él no vio el cumplimiento de eso. Entonces, el tema de esta sección de fe es que estas personas caminaron por sus vidas y nunca recibieron una promesa. Veamos el final del capítulo. En el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una mejor promesa. Nosotros hemos recibido la mejor promesa. Y Dios ha provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados si no tienen lo que nosotros tenemos, aparte de nosotros. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros tenemos todas estas promesas. Entonces dice, nosotros estando rodeados por esta nube de testigos, de toda esta gente que acaba de compartir, todos ellos están siendo testigos de lo que estamos haciendo. Nos están mirando desde la eternidad. Y nosotros tenemos esta gran nube de testigos. Y todos están ahí. Sí, dale. Puedes. Vale la pena. Acaba la carrera. Vale la pena. Ellos nos están animando a nosotros. Nos están alentando. Nos están ovacionando. Podemos comparar con un estadio lleno de gente en sus tribunas, ovacionando a aquella persona que está corriendo. Y le dicen, vamos, puedes, tú puedes correr más fuerte. Y lo están alentando. Dice aquí, tenemos todos estos testigos en nuestras vidas. Y dice que nos despojemos de todo peso. Quitémonos todo lo que nos incomoda. Entonces, cuando tú entrenas, te pones pesas en las canillas, y pones otro tipo de pesos y corres con esas cargas. Practicas de esa manera, con cosas pesadas. Cuando esta persona quiere entrar a jugar béisbol y está ahí en plena cancha y usa un bate pesado y donde pone todas estos anillos de pesas y empieza a batear con eso. Porque si él puede batear con eso, cuando saquen los pesos, entonces él puede manejarlo con mayor destreza. Ahora dice, ha terminado la práctica, quitémonos todo el peso y vamos a la carrera. Quite todo pecado que quieren agarrarnos
y todo peso, y corramos con paciencia. El pecado nos asedia, pero ahí tenemos la idea que tenemos que sacarnos y despojarnos todo lo que nos estorba. Y estas cosas nos pueden enredar y que podemos caer de bruces, porque nos va a enredar y te va a prevenir ganar. Él usa este cuadro de correr la carrera y habla acerca de cómo finalizar la carrera y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú pones los ojos en la meta, mantienes tu vista fija al final de la carrera. Si estás corriendo aquí, no estás mirando a un lado, al otro lado. Estás corriendo concentrado en la meta. Impones tu meta y toda tu concentración en la meta, en el autor y consumador de la fe, aquel que nos ha dado la fe y aquel que perfecciona nuestra fe. Tú mantienes tus ojos en aquel que sufrió la cruz y menospreció el oprobio y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué está sentado ahí? ¿Te acuerdas? Porque Él ha acabado. Él ha acabado su trabajo y nosotros mantenemos nuestros ojos en Él. Entonces vamos a terminar. Aquí describe la relación de lo que Dios ha hecho en estas áreas diferentes. Cuando termina en el capítulo 10, él ha empezado a mitad del capítulo 10 ejemplos prácticos de fe. Una de las áreas más fuertes es el capítulo 11 y el capítulo 12 nos dice que nos mantengamos ahí, que renovemos nuestro espíritu y escuchemos. Nunca des la espalda, nunca cierres los ojos a lo que Dios te está diciendo. Capítulo 12, verso 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Él dice, tenemos que escuchar con nuestros oídos muy abiertos, escuchando a Dios, porque si ellos no escaparon, ¿cuánto más nosotros en esta nueva relación? Tenemos que escuchar la voz y lo que Él ha hecho en toda esta relación. Mientras termina el libro, en el capítulo 13, hay muchas cosas que podríamos hablar aquí y vamos a saltar. Verso 1, capítulo 13, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y aquí está dando pensamientos prácticos. Y esto es lo que hacía Pablo y los otros también lo hicieron. Cuando acabaron su mensaje principal, ellos les hacían recuerdo de todas estas cosas. Aquí les hacían recuerdo de todo aquello que tenían que recordar. No se olviden de esto. Esto es importante. Y les recuerda muchas cosas prácticas y los alienta. Y las escrituras aquí habla de distintos temas. Y también dice que seamos obedientes. En el capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y una vez más, en este proceso, nos sigue diciendo que cuando venimos a Dios, venimos a Él. Habla acerca de este tema del sistema sacrificial en el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí dice, hay otro tipo de sacrificio. Tenemos que todavía ofrecer alabanza y adoración a Dios. Tenemos que hablar estas cosas. El fruto de nuestros labios, agradeciendo su nombre. Verso 17 dice, nos
Recuerda y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Cuando hagan eso, como han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Yo no creo muchos policías regresan a su patrulla de en la noche y gloriándose de todos los pecadores que tuvieron que arrestar. ¿Lo sabes? Ellos preferirían terminar su turno y encontrar que todo está en su lugar, todo está en su orden. Ese sería un reporte de gozo. No he tenido ningún problema con nadie, todos se están comportando. A veces nosotros nos ponemos un poco críticos de todas las personas. Y las personas que quieren que nosotros lo hagamos así. ¿Por qué es que un abogado te da el consejo y te dice, no, en esta área tú tienes que tener cuidado, tienes que hacer esto de esta manera? Y tú te alegras y le pagas un bono extra porque él nos ha hecho recuerdo y nos ha recordado que tenemos que hacerlo de una mejor manera. Y a veces cuando el predicador nos hace una observación, cuando viene y dice, tienes que corregir esto. Oh, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Por qué me lo dice a mí? Y nos enfadamos cuando nos corrigen espiritualmente, porque hay orgullo ahí. Oh, lo estamos haciendo bien. Él dice que ellos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y eso lo hacen porque ellos quieren ver lo mejor en nosotros. Ellos no nos llaman la atención, y también entiendo que hay algunas personas que lo hacen con mala intención. Y aquí está trayendo toda la fortaleza. En el verso 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Esto ha sido escrito por alguien que ha tenido una relación personal con la gente a la cual escribía. Por eso es que también lo atribuyeron a Pablo. Aquí no hace tanta diferencia quién lo ha escrito en nuestras vidas, pero lo más importante es que lo obedezcamos porque es la palabra de Dios y porque entendemos y seguimos estas cosas. Verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo oro esa misma oración, que el Señor te haga apto en toda buena obra y que termines lo que Dios te ha llamado a hacer. Con eso voy a terminar el libro de Hebreos. Ya lo hemos acabado, por fin. Pero tenemos otro al cual empezar. Vamos directamente a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro. Primero, hablemos un poco, ¿quién es este hombre Pedro? Hemos hablado, este es un rostro familiar para nosotros, los creyentes. Es uno de los 12, uno de los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Están en todas las listas de todos los que escribieron los evangelios. Es un pescador en Betsaida. Juan nos da eso en capítulo 1, verso 44. Dice que Pedro era un pescador. Jesús le dijo en ese lugar, tú te vas a convertir en pescador de hombres. Entonces hemos usado esa frase muy frecuentemente porque nosotros también nos vamos a convertir en pescadores de hombres. Entonces, Pedro es a quien por primera vez se le atribuye esa frase. También sabemos por muchos pasajes. Yo te mencionaré un pasaje particular en el jardín de Getsemaní, de que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y
primeramente fueron con los 12 y les dijo, yo quiero que todos oren aquí. Y luego tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue más adelante y les dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces tenía un círculo más estrecho, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Pedro era uno de los más cercanos a Jesús. Es en ese círculo más estrecho donde hay más relacionamiento entre ellos. Y Jesús les dice y regrese a ellos y los encuentra dormidos. En esa situación, en muchas otras situaciones vemos a estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era uno de los discípulos mayores, quizás era el mayor o uno de los mayores. Entonces, él era un líder. También sabemos que después del jardín de Getsemaní, que Pedro estaba listo a pelear. Él estaba listo, él sacó su espada y quiso darle en la cabeza a alguien y solamente le cortó la oreja. Entonces Juan nos dice la historia en Juan 18 que Pedro estaba tratando de defender a Jesús en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento. Luego, con todo esta situación, tenemos a Pedro, al cual le preguntan, ¿eres tú uno de sus discípulos? ¿Por qué no les preguntaron a los otros esa pregunta? Porque ellos no estaban ahí. Entonces, piensa un momentito en esto. La Biblia dice que todos se fueron, todos se escaparon. Y alguien viene y se da cuenta de Pedro, porque todavía estaba siguiendo a Jesús aún a la distancia. Él no estaba ahí en el tumulto. Y le dice, ¿no eres tú uno de sus discípulos? No, no, no. Y empieza a negarlo al Señor. Y a veces lo criticamos a Pedro porque negó al Señor, pero por lo menos él trataba. También a veces decimos, no, pero él se hundió en el agua. No, pero al menos él salió y caminó unos pasos en el agua. Y él sabía a quién pedir ayuda cuando empezó a hundirse. Pedro pasa toda esa experiencia del negar al Señor y lo hace 3 veces. Él trata de salvar su propia vida por la situación. ¿Eres tú uno de ellos? Y él no sabía si decía que sí, lo iban a juzgar. Tenía todas estas cosas sucediendo. Este es el Pedro a quien reconocemos. El Pedro que lo vemos atravesar todos esos problemas. Y también es este el Pedro que lo vemos en Hechos capítulo 2, que predica ese primer mensaje. Y les dice, esto es lo que Jesús les dijo que iba a suceder. Ustedes son responsables de ello. Y en esa prédica, 3,000 personas reciben al Señor. A veces esos lugares difíciles lo prepararon para enfrentar ese momento cuando iba a predicar el primer mensaje. Entonces, Pedro sale de todas estas situaciones. Ahora, lo que sabemos que al final de los primeros capítulos del libro de los Hechos es que Pedro es el líder de la iglesia. Él estaba liderizando. Y él dice que así cuando él caminaba en las calles, las personas solo querían poner a los enfermos en la sombra. Entonces ahí vemos milagros tremendos que siguen a Pedro, a este líder que se levanta, y conocemos mucho, y muchas de sus historias continúan ahí. Él escribe en 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quiénes escribe? Aquellos cristianos que son elegidos según la presciencia de Dios Padre, que son peregrinos, como Él los describe, viajando. Entonces,
sabemos que Pedro se quedó en Jerusalén por un buen tiempo. Él se queda ahí en Jerusalén y guía a la iglesia y iba a predicar, pero regresaba. Y no fue eso hasta varios años después que lo vemos viajando hasta Roma y otros lugares llevando el evangelio. Entonces, aquí él escribe primera de Pedro a aquellos que habían sido dispersados, muchos de ellos por la persecución, y dejaron de esa manera Jerusalén y fueron a todos estos lugares que menciona. Y él sabe esos lugares donde ellos están. Entonces, yo les estoy escribiendo esto a ustedes para animarlos en todos los problemas. Ellos fueron dispersados por la persecución, fueron incluso forzados a salir de sus casas. Los que perseguían no eran los romanos, eran los judíos. Y les decía, no queremos nada con ustedes. Entonces, si ustedes quieren hacer esto, y también decía su ley, si ustedes iban buscando otra fe, ellos venían y los juzgaban por herejes con piedras en las manos, porque el apedrear era una práctica común, aún en medio de la familia. Entonces, es una situación difícil. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que Esteban fue apedreado? Y muchos de ellos fueron dispersados. Entonces, Pedro les escribe. Y creemos que les escribió un poco antes de su muerte. Creemos que él ha muerto en el tiempo de Nerón, que ya hemos hablado antes, el emperador Nerón. 64-65 después de Cristo. Después de echarles la culpa a los cristianos del incendio en Roma, y sabemos lo que pasó ahí, y creemos que él fue crucificado. La tradición nos dice que cuando lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Entonces, en burla de él, lo pusieron de cabeza y lo crucificaron de esa manera. Y probablemente encendieron su cruz en fuego y murió más rápidamente de lo normal en este proceso de la crucifixión. Pedro muere en ese tiempo. Entonces, él escribió estas dos cartas en los 60, 62 o 63 después de Cristo. El mensaje que él escribe aquí es el que trata, que todos están viviendo. Hay esperanza en medio de todo el sufrimiento. Siempre hay esperanza. Porque usa la palabra sufrimiento 16 veces. Y él habla acerca del sufrimiento. Y él les dice, ustedes pueden vencer. Y aún así que habla 16 veces de sufrimiento en esta carta, también usa la palabra esperanza y también usa la palabra gloria 16 veces y la palabra esperanza 5 veces. Entonces, aún no importa lo que atravesemos, hay todavía esperanza en todos estos problemas. Veamos el verso 3, 1-3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ven el paralelo que él establece aquí, las tentaciones, los problemas, por un poco de tiempo, verso 6.
Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, tomen la esperanza, agarren la esperanza, porque l- tu fe, si es genuina, va a ser encontrada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Están teniendo problemas? Regocíjense en ello. ¿Por qué? Va a haber un tiempo en el cual van a haber revelado toda la grandeza. Eso dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces, cuando la siguiente vez que estés en un problema tú, o estés en persecución, o entres en diversas pruebas, ¿qué hacemos? Él dice, en esto os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos. Tenemos que acordarnos de esto ahora. Y porque no va a estar eso en nuestra conciencia cuando lleguemos al problema. A veces es difícil cuando viene el problema acordarse de esto. Tenemos este dicho: cuando el agua te llega a los oídos y enfrentas a los caimanes, es difícil acordarte que estabas allí para drenar el pantano. Cuando estás en medio del problema, es difícil acordarse. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué vine acá? Cuando estás atravesando el problema, es difícil decir y pararse y regocijarse. Tienes que poner esto en tu espíritu y eso es lo que los anima a ellos. Este libro es para animar a las personas y alistarlos para que puedan atravesar los problemas y cada situación. Y Pedro dice, veamos en el verso 13, aquí es como lo haces. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Asegúrate que vas a hacer esto, que vas a tomar la decisión. Vas a tomar la decisión en tu corazón, en tu mente. Sé sobrio, sé serio en esto. Y que puedes hacer todas estas cosas. No seas desobediente a todas estas cosas como lo eras en el pasado. Sé santo más bien en toda tu conducta. Alguien que lo dijo de esta manera. Yo estaba en una situación y yo no sabía cómo reaccionar. Cuando llegas a esas situaciones y no sabes cómo actuar, tienes que actuar en tu salvación, en toda tu conducta, en toda tu manera de ser. Sé santo. Hagan las cosas correctas. Él continúa hablando aquí, el capítulo 2 de Pedro, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Él dice, desecha todos los problemas que estás enfrentando. Deséchalo. Tienes derecho de enojarte, pero tienes que deponer tu enojo. Tenemos el derecho, pero tenemos que deponer todas estas cosas, desecharlas. Pero en lugar de eso debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Habla acerca de las piedras preciosas que somos en la iglesia de Dios. En el capítulo 2, verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si tú estás padeciendo injustamente, esto merece aprobación si es porque tienes tu conciencia hacia Dios. Pero si tú estás sufriendo por tu ignorancia, eso ya no tiene excusa. Oh, perdóname, no debería haberte llamado ignorante. Pero algunos de los problemas en los cuales nos involucramos lo hacemos por nuestra propia ignorancia. Tú sabes, yo uso este ejemplo que lo vemos comúnmente. Hay un letrero en la autopista que dice límite de velocidad y tiene un número. Y nosotros vemos ese letrero y vemos nuestro tablero y partimos y arrancamos.
A eso llamo ignorancia. Porque tú sabes. Y si tú te metes en problemas, no es persecución. No es persecución. No es resultado de la persecución. Te has metido en ese problema tú solo. Entonces, si tu conciencia está en favor de Dios y estás siendo perseguido por lo que tú crees y crees en Jesús, eso merece aprobación. No merece aprobación hablarle al policía ahí al lado de la carretera. Pero él dice, esto merece aprobación por causa de la conciencia hacia Dios, que tú sufres molestias, padeciendo injustamente, y eres injusto. Entonces, ¿qué? ¿No te enseñó tu mamá que la vida no es justa? Entonces, Pedro está diciendo eso, y tu mamá aprendió de Pedro. Quizás tu mamá aprendió de su mamá y ellas así en la cadena luego aprendieron de Pedro. Pero él dice, ¿por qué tenemos que preocuparnos en la persecución? Capítulo 3, verso 14, dice, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Él dice que estemos listos. Santifica tu corazón y está listo a dar una defensa. Si estás sufriendo por la justicia, eres bendecido. Muchas veces cuando sufrimos, a veces nos quejamos. Quizás tenga que venir aquí a mi lugar de dar mi opinión. A veces pasamos dificultades. Oh, he puesto mi confianza en Dios, no sé por qué estoy aquí. Yo le he pedido al Señor. Pedro dice, puedes atravesar por los sufrimientos. No todos vamos a atravesar los mismos sufrimientos, pero aquí el tema es que tú puedes atravesar los problemas porque tenemos victoria por lo que Dios prometió. No vamos a glorificar a Dios, gracias por darme problemas. Dios no te ha dado problemas. ¿Quién te viene a dar problemas? Es el diablo. Eso no viene de Dios. Nosotros sabemos mejor que eso. Nuestra teología tiene que indicarnos una cosa mejor que esa. Todo buen don y dádiva perfecta desciende de lo alto, dice. Cada cosa buena que viene de Dios. Entonces, si tú sufres por el Evangelio, eso es digno de ser recomendado. Dios te va a ayudar en medio de todo ello. Si tú sufres por causa de la justicia, eres bendecido. Oh, yo pensé que la bendición era cuando recibías dinero. Yo pensé que bendición era cuando eras prosperado. En alguna manera. Yo creía que eso era la bendición. Oremos por las bendiciones del Señor para que vengan. Pero de acuerdo a esto, quizás te venga persecución. Quizás no venga en el paquete que tú esperas. A veces tenemos la idea que cuando tenemos problemas estamos equivocados. No es lo que enseña la Escritura. Si estás en problemas, tú tienes que verificar, porque si es resultado de ignorancia, entonces corrige esas situaciones. Pero si tú estás predicando el Evangelio, eso es a lo que se refieren. Ellos fueron echados de su país, porque ellos estaban tratando de servir a Dios y los expulsaron a estos otros países. Y ellos estaban sufriendo todas estas cosas. Capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armamos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, si estás sufriendo por el Señor, es probablemente porque has dejado de pecar, porque has erradicado el pecado de tu vida. Verso 2. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él dice, no lo vean como algo extraño, que estás en problemas.
como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. Oh, yo no entiendo por qué ha pasado esto. Si estás viviendo para Dios, el mundo no va a estar contento con tu vida, porque vives para Jesús. Como lo dije, el tema aquí es, Él está haciendo recuerdo, y no está hablando de sufrimiento por alguna cosa tonta que hemos hecho. Él está hablando del sufrimiento que viene por nuestro servicio a Dios, porque lo amamos. Y vas a enfrentar persecución como resultado de eso. Y no lo veas como algo extraño. Y cosas extrañas que está pasando. Capítulo 5, verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué está diciendo aquí? Muy bien. Si tú te humillas debajo de la poderosa mano de Dios y tú ves y te mantienes en guardia, porque el diablo está ahí como león rugiente, Él dice, van a atravesar todas estas cosas y tú lo resistes, te paras firme para que el Dios de toda gracia, Él va a venir y después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué Él va a hacer? Él te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Esto va a terminar? Sí. Y tú vas a aguantar la persecución. Van a tener persecución, pero hay gloria al final de ello. Dios va a terminar con esto y Dios mantiene un buen registro que está sucediendo en todas estas cosas. Y dice, depositad todas vuestras ansiedades en el Señor, que el Señor te ayude a todas esas cosas. Luego describe varias situaciones de sufrimiento con aplicaciones prácticas y habla, así como Pablo lo hizo, habla a los siervos que hagan estas cosas. Esposas, ¿cómo deben responder? En medio de los problemas, no veas y eche la culpa al otro. Cuando el matrimonio está bajo ataque y Satanás es el responsable, ¿con quién queremos pelear? A veces, muchas veces. Bien, debemos reconocer que es Satanás, que ha traído el ataque. Pero vemos al cónyuge. ¿Por qué hiciste eso? Y empezamos a pelear el uno con el otro. Y dice, reconoce que eso no llegue a tu vida. Y nos da información práctica. Y dice, no es el problema en tu esposa, sino el diablo en ella. No dice así. No dice de esa manera. Pero él está diciendo, reconozcan quién es vuestro enemigo. No le eches la culpa a tu cónyuge. Mi esposa nunca le deja al diablo que la use. Aleluya. A veces viene de vez en cuando y trata de enemistarnos. Y lo va a hacer en la vida de cualquier cosa. Dice que la persecución va a venir. Entonces asegúrate que la estás manejando de la manera correcta. Y Pedro nos da aquí tremendos pensamientos y nos anima. Pedro había pasado por las pruebas y las dificultades. Y él sabe cómo animarnos y alentarnos al creyente. Y él dice, depositando toda vuestra ansiedad en ti, porque Él cuida de ti. Una nota final en el capítulo 5, verso 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Quién es Silvano? Es el amanuensis, el escriba que estaba escribiendo la carta para Pedro. Entonces, este es otro ejemplo de este estilo de escritura. Las epístolas generales tienen este cambio de tema. Las 5 epístolas que vamos a estar viendo de aquí en adelante, ellas están peleando y atacando la enseñanza errónea, la falsa enseñanza. Y entonces continuamos con 2 Pedro.
Y seguimos con las epístolas generales, con un mensaje diferente. Aquí nos va a tomar algunos minutos. Esta es la última escritura aceptada por la iglesia primitiva en el canon bíblico, porque no dice a quién está escribiendo y tiene un cambio distinto de estilo. Pero Simón Pedro dice aquí en el capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, y usa el término ahí y lo extiende un poquito diferente. En Primera Pedro dice solo Pedro. Y aquí dice, y se menciona a sí mismo con uno de sus nombres originales, Simón Pedro. Y escribe todo esto. Y porque lo escribió en el mismo periodo, él escribe esto justo antes de su muerte. La palabra clave aquí en 2 Pedro es conocimiento, y la usa 16 veces. Ustedes tienen que saber la verdad, dice. Y la verdad, el verdadero conocimiento va a ser evidenciado en un crecimiento en la piedad. Y eso viene de Dios, del Espíritu Santo. Verso 2, 1, 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y otra vez ahí dice, habla y dice, debemos conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Entonces vamos a entender y vas a crecer en todas estas áreas. Verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. En el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, y él dice, necesitas saber quién es el Señor Jesús y quién es Dios en tu vida. Necesitas saber todas estas cosas que Dios está haciendo y cómo está obrando en vuestra vida. Capítulo 2, verso 1 dice, después que conoces a Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Su advertencia es aquí, si tú conoces a Dios, vas a saber cómo lidiar con estas personas. Si no conoces la verdad, no vas a reconocer la falsa enseñanza. Eso es lo que tiene sentido. A veces estamos argumentando y estudiando falsas enseñanzas en lugar de estar estudiando a Dios. Si conocemos la verdad nos va a hacer libre. Es lo que dice Jesús. Si conocemos la verdad, vamos a vivir libres de error. Y no vamos a ver algo engañoso y vamos a decir, a ver, ¿qué tal esto? Voy a ver cómo es esto. Si nos desviamos con falsa doctrina, el mejor antídoto para la falsa doctrina es conocer a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces el conocimiento de Dios es la clave. Aquellos que están enseñando falsa doctrina van a ser juzgadas en todas estas cosas. Y ustedes van a saber cómo lidiar con ello. Capítulo 3. Él dice, verso 3, vamos a leer el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Él dice lo que está diciendo aquí. Va a venir gente que va a decir, Jesús va a venir. Oh, ¿cuándo? ¿De verdad? ¿Cuándo va a venir? Esa es una de las falsas enseñanzas que estaban sucediendo en ese tiempo, porque Jesús dijo, yo voy a regresar. Y ellos enseñaron eso. Y habían pasado ya un poco más de 30 años y la gente estaba diciendo, yo pensé que Jesús estaba regresando. Y esto no se aplica a nosotros, porque ya hemos pasado 2000 años y hay muchas personas que dice aquí, habrá muchos burladores en los últimos tiempos.
¿Cuándo va a venir Jesús? Tú dices que iba a venir. ¿Cuándo? Muéstrame cuándo. Así van a hablar. Aún van a decir, todo permanece así como desde el principio de la creación. Todo sigue igual, nada ha cambiado. Yo no sé cómo puedes creer que está viniendo Jesús si todo sigue igual. ¿Por qué crees tú en eso? Entonces, aquí el tema es, si tú conoces a Jesús, vas a poder lidiar con esas falsas enseñanzas. Veamos el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él dice, no te preocupes de esto. Tú estás contando los días como si fueran los mismos días para Dios. Jesús dijo que volvería. Él no dice que vendría mañana. Él dice que un año es como 1000 días. Muchos han hecho una doctrina de esto. Un día es 1000 años. Él hace una comparación. Mil años es más allá de nuestra imaginación. Yo puedo ver históricamente, pero yo no me puedo imaginar 1000 años. Porque yo vivo pocos años en comparación a 1000 años. Entonces dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice, aquí el tema no es un tema doctrinal de cuán largo un día es, proféticamente o de ninguna otra manera. Aquí el tema es, Dios no retarda su promesa. Dios no llega tarde. No es una persona que atrasa. Él no va a llegar tarde y no va a perder su venida. Y tú tampoco lo vas a perder. Mantente en tu fe, porque si tú mantienes tu fe, tú vas a saber. Y la segunda venida va a demostrar que tú estás en fe y va a demostrar que tú estabas en lo correcto. Eso es verdad todavía para nosotros ahora. Tú puedes dudar. Tú puedes hacerte una pregunta. Yo cuando era niño, yo escuchaba a un predicador decir, y decía, Jesús está regresando. En el año 77 nos vamos al cielo. Y si llega el 78, entonces va a estar un poco tarde. Para poder hacer interesante su sermón. Él no estaba poniendo una fecha. Él estaba diciendo, tenemos que estar listos. Porque cuando Él regrese, cuando Él se manifiesta, ¿qué va a probar? ¿Qué va a demostrar? Va a demostrar que nosotros estamos en lo correcto. Uno de estos días, cada uno lo va a ver. Dios quiere que todos sean salvos. Él tiene paciencia para que más sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca. Él nos está dando tiempo para que prediquemos y alcancemos más gente. Y eso es verdad para nuestros días. Él nos está dando tiempo para que nosotros podamos alcanzar más vidas. Capítulo 3, verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estos 2 versos resumen todo el libro. Si tú conoces a Dios, si confías en Él, vas a permanecer en su conocimiento y conociendo a nuestro Señor y Jesucristo. Y tú vas a saber de antemano y no vas a caer en la falsa enseñanza. Tú vas a estar firme en lo que Dios quiere que hagas. Entonces el mensaje aquí en 2 de Pedro es uno que empieza un nuevo pensamiento en las epístolas generales, y lo vamos a ver en Judas, 1, 2, 3 de Juan y Apocalipsis, en los libros del Nuevo Testamento. Tenemos que saber la verdad. Y si sabemos la verdad, vamos a estar listos para lidiar con cualquier falsa doctrina. Yo no sé qué falsa doctrina has estado escuchando hoy día, pero alístate
algún momento el diablo va a tratar de mentirte. No le creas. Conoce la verdad y vas a estar listo para ella. Dios te bendiga.